Porque yo veo también el proceso creativo no algo 100% vinculado a la gente que está relacionada con el arte o con carreras afines, sino gente que realmente quiere explorar en ellos mismos, ¿no? Más allá de que eso tenga un resultado o no. Entonces tú, sí, han habido sombras que te detengan en tu proceso de publicación, por ejemplo, con el libro, ¿cómo o qué actos hiciste contigo? Que vamos a llamarlos en resumen compasivo, Sí. pero ¿cuáles fueron los actos que te ayudaron a lidiar con esos pensamientos? Y eso, esa energía altamente creativa te puede generar mucha ansiedad también y puedes terminar no haciendo nada, ¿no? Lo que me pasa es que yo tuve que aprender a respirar para poder entonces una idea. Idea 2, organizar mi mente, sí, porque mi mente va muy rápido. Entonces yo he dicho, ya va. Tengo que hacer una pausa para... Y ese, voy a convertirme aquí en entrevistador. ¿Y esa pausa es compasiva? He tenido que aprender a que sea compasiva. Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Bueno, bienvenidos a Compasivamente. Mi invitado de hoy le podría decir que es uno de mis mentores que me empujó a que hiciéramos este espacio de conversación para aprender amablemente, que por eso se llama compasivamente este espacio. Y la idea no es solamente ir con expertos, sino también con amigos y gente que explora, que aprende herramientas, que tiene recursos, que además la comparte, porque si alguien comparte sus recursos, eres tú, ¿no? Dilmer Duno es el director creativo de Conversa y además en su tiempo libre es artista, le encanta jugar, intenta. Y quiero darte la bienvenida a este espacio. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme, gracias por ayudarme a crear esta idea maravillosa del podcast. Así que Dilmer, qué honor poder entrevistarte. Gracias a ti por la invitación, por abrir tu corazón a que nosotros desde Conversa te pudiésemos ayudar a organizar todo ese talento y esas ideas que tienes para compartir. Y bueno, feliz de estar aquí para que toda tu comunidad pueda disfrutar de este espacio. Bueno, Dilmer, como siempre, o sea, la mirada era un poco entrevistar a personas que trabajaran con el tema de la compasión, que entendieran lo que es la terapia. También me parece interesante que exploremos aquellos que no conocemos el proceso de la compasión. Okay. ¿Por qué? Porque resulta ser que probablemente todas las personas somos compasivas. Siempre hemos hecho algún acto amable con alguien, hemos cuidado una planta, claro, un animal, un anciano, un sobrino, siempre hemos cuidado de algo, pero probablemente cuando tenemos que voltear la lupa hacia nosotros mismos, quizás no somos tan autocompasivos o no nos dedicamos tanto tiempo a nosotros mismos. Entonces, el ánimo de esta conversación es eso, encontrar espacios donde quizás podemos revelar, mira, en este proceso creativo me di cuenta que no era tan cuidadoso conmigo, que nos pasa en los procesos creativos y en este caso contigo, especialmente que si alguien se ha dado el chance de explorar su creatividad eres tú, hablas mucho de creatividad y cómo sucede esto del autocuidado en un artista. Ok. Si ustedes me ven así de repente viendo por un lado, es que estoy tratando de pensar y se me vienen algunas ideas mientras tú estás conversando. Tú sabes que es curioso que tú, cuando hablamos de este podcast, cuando me dijiste que viniera, tú me enviaste un test de autocompasión, ¿no? Y a mí me ha pasado ahorita, que a esta edad, mis 36 años, 37 años cumplo este año, que haciendo el test, por ejemplo, me di cuenta que muchas de las cosas que aparecían ahí, yo las hacía, ¿no? Pero eso para mí en mi cabeza no tenía ningún nombre. Es como, ya, pero yo siempre he hecho esto conmigo, con mi propio proceso, o siempre me he sentido de esta manera, o siempre he respetado este espacio conmigo, o he tenido estos límites conmigo, ¿no? Tampoco quiero dármela como de elevado, ¿no? Porque hay cosas que obviamente no y que no conocía, pero yo por ejemplo no
no he escuchado hablar mucho del tema de la compasión, porque además entiendo que la compasión tiene una connotación incluso hasta negativa, ¿no? Podría tener una connotación negativa o como muy asociada a la lástima o a pobrecita tú o me da cosita, y no necesariamente tiene que estar vinculado a eso, ¿no? Pero yendo al tema artístico, para no desviarme, yo nunca me he sentido como un artista, aunque, porque yo veo también el proceso creativo no algo 100% vinculado a la gente que está relacionada con el arte o con carreras afines, sino gente que realmente quiere explorar en ellos mismos, ¿no? Más allá de que eso tenga un resultado o no. Es decir, por ejemplo, este podcast puede ser parte de un proceso de autoconocimiento tuyo, ¿verdad? Y ese proceso realmente es el proceso creativo. Ahí es donde realmente tú haces las conexiones. Da igual si este podcast sale o no sale, porque la creatividad no es el resultado. El resultado es lo más fácil que la gente puede ver. El proceso realmente es el donde tú te das coñazo y tú dices, ya va, pero ¿por qué no lo quiero así? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto me incomoda? ¿Por qué soy tan lenta para lanzarlo? ¿Por qué me demoro? ¿Por qué me hago tantas preguntas? ¿Por qué no lo quiero así? ¿Por qué soy tan perfeccionista? ¿Por qué tengo que tenerlo controlado absolutamente todo, ¿no? Que era lo que conversábamos, porque muchas cosas de las que a mí me suceden es que en mi ánimo de plasmar exactamente la idea como la tengo en mi cabeza, no la sé explicar a veces, no me hago explicar como con los puntos exactos, y luego creo que ni siquiera yo sé cuando estoy haciendo y estoy jugando, haciendo un post, como me lo imaginé. Yo empiezo a jugar y a explorar, y luego el resultado es lo que se publica, obviamente. Pero entonces, claro, si yo misma no sé cómo lo quiero traducir, cuando tengo que hablar con alguien que haga la pega por mí, me cuesta. Claro. Ajá, me cuesta. Entonces, ¿qué hago? Me enconcho. Entonces hago que el proceso de lo que yo quiera poner al público, lo que quiera compartir, o los talleres, o qué sé yo, me empiezo como a cuestionar. Entonces ahí empieza el perfeccionismo, o ¿cómo le llamas tú? Que yo publiqué algo ayer. El impostor. El impostor. El impostor. El impostor viene y me ataca y me dice, así no, se ve tan lindo, y quizás tú no, o sea, no representas eso, quizás lo hacemos más funny o más intenso, más profundo, que también es parte de venir aquí a revelar quiénes somos como personas y qué pasa cuando dejamos de lado ciertas partes de nosotros, que no necesariamente son las del momento de la profundidad, sino también me fui demasiado a un espacio que tampoco soy yo nada más eso. Fíjate que tú lo que mencionabas antes, que era de cómo es el proceso de autocompasión cuando eres artista, o digamos cuando estás creando o estás pasando por un proceso de autoconocimiento, ¿no? Bien sea creativo, ¿no? O incluso estás en terapia también, ¿no? Terapia, digo, con psicólogos o cualquier tipo de terapia que a ti te acomode, ¿no? No importa. Si a ti te gusta la lectura de caracoles, maravilloso. Yo, en mi caso particular, yo voy atrás y para mí el tema de la compasión es que todo lo que yo creé o lo que yo sometí a creación desde que yo era adulto, o digamos en mi temprana adultez, era para sobrevivir, de un contexto de mucha tosquedad emocional, de un contexto en el que yo no me sentía tan cómodo, donde había mucha ¿cómo podría decirlo? Mucha... se me fue como la palabra. Violencia. No era violento, pero era... disfuncionalidad. Mucha disfuncionalidad. Entonces, claro, quizás para mí es mucho más sencillo respetarme ahorita con esta edad en mis propios procesos y entender que yo tengo mis propios ritmos, pero eso forma parte de mi autoconocimiento. Si yo voy atrás, yo digo, bueno, pero ¿por qué yo no me acuso tanto cuando estoy creando, por ejemplo? ¿Por qué yo no me detengo tanto en nimiedades que probablemente alguien sí le va a poner atención a la perfección? Por ejemplo, yo soy cero perfeccionista. Yo tengo mis propios estándares, pero yo soy muy ejecutor. Vamos a darle, dele. Y tengo derecho a cambiar de opinión, obviamente. O sea, mañana puede que no me guste y eso está bien, no pasa nada. Y lo otro es que yo creo que somos tan acusivos con nosotros mismos, no sé si se dice así, porque también creemos, sobre todo cuando queremos compartir nuestros conocimientos y talentos con otros, que todo el mundo nos está viendo.
Y la verdad es que no. O sea, como que somos el centro sí, de la... pero nadie te está del viendo, mundo. nadie está pensando en, bueno, María Guerrero va a hacer un podcast, estoy esperando que lo lance para criticarlo. Nadie está haciendo eso. Todo eso es producto de lo que uno mismo piensa. O sea, cómo yo voy a enfrentar ese diálogo interno para poder sacar adelante este proyecto. No importa si no está como yo quiero que esté al 100%, porque realmente, si tú te pones a pensar, siempre va a haber algo que cambiar. Yo lo hago la analogía mucho con las ilustraciones. Por ejemplo, a mí me gusta ilustrar, tú sabes. Pero si tú te quedas atrapado en ese loop, la ilustración nunca va a terminar. Porque siempre va a haber forma de cambiarle algo, de ponerle un detalle, de ponerle poner más el color, ponerlo el un poquito, detalle. ponerlo grandecito, ponerle un ojo, ponerle un puntito. Siempre va a haber. Entonces tienes que, negociarte, porque eso es una negociación interna. ¿Y esa negociación es compasiva? Y esa negociación tiene que ser compasiva. Ajá. ¿Cómo has Tiene que hecho ser para compasiva. comprender que tienes que ser compasivo? Porque, a ver, probablemente tú instintivamente te resguardas, Claro. ¿no? Y te lanzas y dices, bueno, ya, listo, que quede así. Eso como que esa personalidad Claro. arriesgada Vamos a darle. te ayuda a ser compasivo. ¿Cuándo no hay compasión en tu proceso compasivo? Mira, en tu proceso de creación. perdón. lo más reciente que te puedo hacer, yo acabo de lanzar un ebook que ya había lanzado. O sea, es decir, yo había escrito eso hacía un año atrás. Y yo lo que hice fue reescribir, hice una actualización y ahora es mucho más robusto. Está en Amazon si lo quieren comprar. ¡Es precioso! Valga la cuña. Y lo vamos a poner abajo en la lo información ponemos. de este. Ujú. Pero algo curioso que me pasó con esto, que claro, yo me tuve que negociar muchas veces porque para mí el valor de la ilustración y el diseño jugaba un papel muy importante en el texto. Pero si yo lo quería subir a Amazon, iba a tener que jugar un poquito con el tema de diseño y diagramación, entonces darle mucha más importancia al texto. Darle mucha más importancia al texto implicaba sentarte y darte coñazo contigo mismo para que lo que tú quieras decir tenga sentido y tú te sientas cómodo también con eso que estás diciendo. Yo leo el del año pasado, por ejemplo, y yo digo, ¿cómo yo pude haber escrito esta locura? O sea, ¿Pero estuviste ya a gusto de la locura? Siempre. Yo siempre Ajá. estuve a gusto, yo siempre estuve feliz de que eso Que saliera escribieras. así. Nunca me lo cuestioné cuando Ajá. lo lancé el año pasado. Pero este año cuando lo estoy subiendo y lo leo y lo releo y una amiga me ayudó a editarlo, entonces hice también edición, no sé cómo se llama esto, ortográfica, no conozco el término, Ujú. pero bueno, participó gente en el proceso de edición, pero cuando lo iba a lanzar, yo los últimos meses, yo no me sentía contento. ¿Por qué? Yo sentía que estaba... ¿Qué no partes de contento. ti estaban allí que no querías Era una voz ser que revelada? mira, Reveladas. ¿qué me venía a mí a la cabeza? Esto no es tan importante, ¿a quién le va a gustar? ¿Tendrá sentido lo que estoy diciendo? Claro, obviamente yo también escribo esto y de muchos años de lectura y mucha investigación, yo vi que no había nada similar también. Ujú. Y yo quería también como tener un texto donde también mostrara mucha más costura, en vez de estar hablando de 5 tips para ser creativo, porque Ujú. X. Ujú. Pero sí estuve muy ensimismado en la idea de esto no está bien, ¿sabes? Tenía una voz en mi cabeza que decía, esto no está bien, pero tampoco yo me doy tanto golpe, ¿sabes? Como que esa voz viene y yo sigo trabajando. Sí. Yo sigo haciendo. Sí, yo sigo y eso es una conducta artista, por Yo eso yo sí, te llamo, sí. aunque tú no te consideras artista, para mí el artista primero es súper disciplinado, va a la misma hora y toca la guitarra o hace Sí. la cerámica y pinta hasta que se encuentra en su espacio donde explotan las ideas, pero tienes que ser muy disciplinado para que llegue esa eureka o ese momentum de tu vida. Sí, sí. Ahora bien, cuando llega y lo ejecutas y dices, es que estoy danzando conmigo, perfecto, me lanzo ahí. Y luego lo vuelves a ver y revisas. En mi caso a mí no me da miedo tampoco, Ok. ojo con esto, a mí Sí, no me sí, da sí. miedo, yo me lanzo y interactúo y vamos y cuántos somos y son 100, son 20, son 30, no me pasa nada con eso. Me pasa que si hay algún rechazo sobre mí, sobre mi idea, es Ya porque alguien yo te dice algo, por ejemplo. no sé si alguien me dice algo, sino que, por ejemplo, si se me enreda la lengua, mi cabeza dice, te enredaste la lengua, se te pegó el platino. Ok.
Se te pegó el platino. Ok. No fuiste coherente con el discurso. Cuando reviso, porque Claro. como mi cabeza va muy rápido a Sí, veces, sí. yo no soy coherente con la idea. Entonces no termino una cuando ya estoy empezando Sí, otra. a mí también me pasa eso. Lo sentí ahorita cuando comenzamos, como que ya estoy hablando de algo y me estoy yendo por los... Bueno, pero no, voy a regresar. Trato de hacer eso. A mí me suele pasar mucho eso, sobre todo en podcast, cuando son cosas más habladas y ¿sabes? Como de interacción. Total, entonces, antes cuando estaba en la universidad me decían que era... ay, ya va, ¿cómo es el actor mexicano? Cantinflas. Ok. Cantinflas. Ay, es que María es muy Cantinflas. Y yo, obviamente, cargué con la cruz de Cantinflas por mucho tiempo. Cantinfladas, eso Cantinflada, es como muy típico. incoherente. Sí. Cosa que me ayudó, porque dije, bueno, por un lado, me duele que darme cuenta que Claro. soy incoherente. Me duele darme cuenta que tengo muchas ideas y que no las sé transmitir. Pero cuando tú profundizaste sobre eso, sobre esa cantinflada o esa etiqueta que te pusieron, ¿tú te diste cuenta que sí realmente era así? Porque, a ver, yo te conozco desde hace, ¿qué? Un año, un poco más, creo yo, ¿no? Y yo no te veo tan incoherente o como, sí te veo una tipa de muchas ideas, ¿sabes? De muchas ideas. Puede que llegue un momento donde puedas atropellar una idea con otra, pero yo no te veo cantinfleando, ¿no? Si vamos al término Pero he tenido que además yo creo que habituarme. se usa No. despectivamente, no estoy seguro. Sí, se pero usa despectivamente. A mí lo que me pasa es que yo tuve que aprender a respirar para poder entonces una idea. Organizar. Idea 2, organizar mi mente, Sí. porque mi mente va muy rápido. Entonces, y además que yo conecto rápido y hago unas metáforas loquísimas. Entonces, como hago metáforas locas, la otra persona, si es muy artista y anda en la misma onda que yo, Te agarra, pero si no- estamos ahí alineados, sí, porque la luna, el sol, qué sé yo. Pero si no, no entiende. Claro. Entonces yo he dicho, ya va. Tengo que hacer una pausa para... Y ese, voy a convertirme aquí en entrevistador. Y esa pausa es compasiva. He tenido que aprender a que sea O sea, compasiva. te vas atajando como en el proceso. Exactamente. Tengo que decir, bueno, voy a respirar. Déjame ver qué es lo que le iba a preguntar a Dilmer ahora. Claro. Pero también parte del mindfulness y de estar presente es estar para el otro. Claro. Entonces, la cantidad de pensamientos ya no me está invadiendo tanto porque yo estoy respirando, te miro a los ojos y digo, a ver, cuéntame, Dilmer, entonces tú, si han habido sombras que te detengan en tu proceso de publicación, por ejemplo, con el libro, ¿cómo o qué actos hiciste contigo? Que vamos a llamarlos en resumen compasivo, Sí. pero ¿cuáles fueron los actos que te ayudaron a lidiar con esos pensamientos? A ver, sabes que yo, bueno, te dije esto de el impostor como básicamente es como una voz de esto no está suficiente, ¿no? Pero yo tengo también como un acuerdo conmigo. Por ejemplo, yo sabía que yo esto el 20 de marzo lo iba a lanzar. Salga sapo, salga rana, eso se va a lanzar. Si el 20 de marzo yo desperté con ese impostor activo, eso se va a lanzar el 20 de marzo. Entonces, parte de mi proceso de compasión es también respetar los acuerdos que yo hice conmigo, indiferentemente que yo internamente me esté dando duro. Ya yo tengo un acuerdo. Yo dije que el 20 ya no puedo alargar más esto. El 20 lo voy a lanzar y el 20 se lanza. Pero hablando de las sombras que me estás diciendo, a mí, por ejemplo, ya cada vez menos, pero esto es lo que estoy trabajando mucho. A mí me importa mucho lo que diga la gente que yo quiero. O sea, al punto de que me vuelve mierda. Es decir, si yo te digo, María, estoy trabajando en, no sé, en esta guía, te la muestro o hago como un sneak peek en Instagram y tú haces un comentario o me mandas un DM con la publicación y me dices como, ¿por qué subiste esto? Pues algo así como que me haga a mí cuestionarme y decirme que el trabajo estuvo malo. Si viene de ti, que es una persona que yo aprecio mucho, que está dentro de mi círculo, eso a mí me va a volver mierda. O sea, que el comentario ni siquiera es eso no está así bien, sino el comentario es ¿por qué subiste eso? Sí. Ni siquiera te da tiempo de preguntarle a la otra persona a qué te refieres con esto. Cada vez menos le presto atención porque yo sé que eso tiene que ver más contigo que conmigo, ¿no? Y esto yo lo he trabajado mucho en terapia.
Pero al principio cuando me pasaba eso era parte de mis sombras, como ya va, yo puedo tener 100.000 seguidores, pero ¿qué van a decir estas 10 personas que son mis amigos? ¿Sabes? Ajá, O sea, ¿cómo lo van a tomar? O van a hacer un comentario despectivo, o un comentario como... o el humor o van a usar un humor, pendejo que o van uno... a hacer una tontería que no es malintencionada necesariamente, pero que bueno, la gente es como es, ¿no? Eso para mí ha representado una sombra en muchas ocasiones. Como la gente que yo quiero, a mí me importa lo que van a pensar de lo que yo estoy diciendo, pero realmente da igual lo que diga esa gente que tú quieres. La gente que tú quieres es la gente que tú quieres, ¿me explico? Y está bien que nos Te puede importe, importar, obvio. porque nos importa, punto. Pero no por eso voy a condicionar quién yo soy a la medida de la otra persona. O sea, yo soy quien Exacto, soy, exacto. y ojalá en ese soy ser amables. Claro, o sea, porque total. te comprendo, te acompaño, entiendo que para ti es importante que yo sea, pero ahí vamos a equilibrarlas o hacer acuerdos en cuanto a las expectativas. Claro. Porque si tú estás esperando que yo sea de una forma que no soy, ¿Qué no vas a hacer? vamos a conversar aquí, Claro, qué está claro, pasando. totalmente, Entonces, totalmente. oye, qué interesante esto. Sí, y esa ha sido como cada vez menos, porque yo soy bastante también súper desprendido en realidad, ¿no? Pero cada vez menos, no es que no me importa, obviamente como dices tú, a mí me importa lo que diga la gente que yo quiero de mí, obviamente, pero no es algo que realmente juegue un rol importante para yo avanzar o no es algo que realmente va a cambiar mi concepto o mi idea de algo. Por ejemplo, si yo lo tengo claro y yo tengo claro en qué parte de mi proceso estoy, da igual si a ti no te gustó y tú eres una persona que yo quiero mucho y yo respeto que no te haya gustado, no te tiene que gustar, a lo mejor no era para ti. ¿ya? Exactamente, y hay que entender también que hay gusto Claro, para todos. que hay gustos para todo, pero yo lo veía antes como va a haber un roce en la relación que tenemos, ¿sabes? Porque yo te voy a querer decir que, coño, no me lo digas así, yo pensé que podías más bien alegrarte por este proyecto y no... Es como una necesidad de pertenecer de alguna Claro. manera. Es que yo me voy a sentir aceptado, pero es un sentimiento que creamos. O sea, yo he estado ahí también. Totalmente. Que yo en mi cabeza digo, si no le gusta es que no pertenezco a esto del color azul, estoy inventando, Claro. porque yo lo hice rojo. Entonces, ajá, pero ¿qué es eso, no? Sí, es sí, como sí, más sí. bien la diversidad, y si no le gusta y me interesa su opinión, está perfecto, cuéntame qué no te gusta, pero también respetando No, mi y después hilo tú tienes- y después conductor. tú te das cuenta que tus amigos tienen proyectos que tú no estás ni ahí con eso. Y tú no tienes Exacto. que estar ahí tampoco con eso. Tú puedes tener un proyecto genial de coaching y yo no estoy ni ahí con el coaching. Y eso no tiene que implicar que yo te quiera más o te quiera menos. O que me importas más o me importas menos. Tú me dices, yo te voy a apoyar, pero no lo entiendo, no me interesa relacionarme con ese mundo o lo que sea. Esto es un ejemplo, obviamente, ¿no? Y parte de ese proceso de autocompasión personal es tú entender que tú no eres el centro del universo y que está bien que la gente no sea tu foca todo el tiempo tampoco. La gente no está ahí como para aplaudirte cada cosa que tú hagas todo el tiempo, ¿me explico? Pero bueno, ese es un proceso que yo he tratado de también canalizarlo vía terapia y obviamente mejorando mi diálogo interno también, como, ok, ¿por qué esto me importa? Yo soy un tipo de muchas preguntas, a mí me gusta preguntar. A Y veces, te le haces las preguntas a los demás y te las haces a, a ti mí mismo. también, sí. Ok. Incluso ¿Alguna esto práctica? Danos una práctica Esto me ha generado que mucho esto problema nos a veces, ayude. porque yo soy súper preguntón, pero parte también de ser preguntón he aprendido como a tener timing de cuándo preguntar y cuándo no. No siempre tienes que estar preguntando y tampoco siempre tienes que estar buscando todo el tiempo, ¿no? Pero para mí es como algo muy genuino, no es malintencionado, ¿sabes? Es como, bueno, pero ¿y por qué te vas a poner este color hoy? ¿Sabes? Pero no es porque te estoy criticando el color o porque no me gusta a mí el color, ¿no? Sino es porque yo quiero saber qué te moviliza. Esto es un ejemplo, obviamente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy como... te doy un ejemplo de ese mismo proceso. Cuando yo tengo días altamente creativos, como una energía creativa alta, que, ¿sabes? Estás como atropellando las ideas, quieres todo, y tengo esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a llamar, y voy a escribir, y voy a poner este correo, y voy a hacer este texto, y voy a mandar esto. Y eso, esa energía altamente creativa te puede generar mucha ansiedad también, y puedes terminar no haciendo nada, ¿no? Entonces yo, como soy un preguntón, ya va. Yo soy el tipo como, ¿por qué me siento así, no? Yo me siento así porque me levanté con esta energía o porque es producto de agentes externos. Por ejemplo, no sé,
pasó algo ayer en un evento y no sé, me inyecté dopamina, me conversé con alguien que me dio mucha energía, o cómo dormí ayer, o cómo comí ayer, o hice mucho deporte ayer, o hice deporte hoy. Yo quiero saber de dónde viene esa energía, para yo poder saber también cómo hacerle tratamiento a esa energía y para poder entenderme en mi propio proceso creativo. Porque si yo logro entenderme en ese proceso creativo, yo voy a saber qué hacer. Porque a lo mejor cuando tengo una energía alta, yo no necesito sacar todas esas ideas. Yo lo que necesito, por ejemplo, de repente es sentir. Exactamente, y me encanta Y que lo hayas sentarme así, traído. y sentarme aquí como a ver el techo, ok, a sentir. A habitar esa energía. A ver qué siento. Siento ¿Qué está ansiedad, pasando? siento miedo, me siento poderoso, me siento suficiente. Y atravesar eso. Porque en el día a día también y en el hacer se nos olvida. Ayer justamente hice una publicación sobre eso, como nosotros aprendimos como la trifecta. Tengo rabia, tengo tristeza, tengo alegría. Pero esas no son las únicas emociones que existen. O sea, No. porque no sabemos nombrar las emociones. Pero es que no sabemos nombrar las emociones. Uno, porque no tenemos lenguaje. Y dos, porque no nos sentamos a sentir. Porque se nos olvida. Como, ok, ¿pero qué te sientes? ¿Realmente te sientes...? Fíjate, la primera vez que No yo- sabemos describirlo. No sabemos Mira, describirlo. yo he tenido clientes que me dicen, es que me da rabia. No, perdón, no es la rabia. Ajá. Al contrario, me dicen, es que no me gusta. Ajá, pero defíneme, no me Claro. gusta. O sea, ¿qué significa que no te guste? Bueno, que me miro así, o qué sé yo, alguna otra situación externa. Bueno, pero vamos otra vez adentro. Claro. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo Claro. te sientes tú? No lo saben describir. Ojo, yo tampoco lo sabía describir. No, y esto es un camino que no termina. Tú vas a ir encontrando tu forma de describirlo también. Me genera frustración. ¿Y qué significa frustración? Claro. ¿Y cómo la siente tu cuerpo? La Claro, frustración, claro. porque por ahí la frustración tú la sientes como un peso en la espalda, Exacto. pero yo la siento una tensión en las manos. ¿Sí? O Sí, lo sí, que me da es una ira, que es lo que me está movilizando. Yo decía el sábado de una entrevista que me hicieron, O quizás lo que tengo es miedo. exactamente. O la gente indignada. Tú le haces un test a la gente que está en las Naciones Unidas y probablemente en sus funciones o habilidades la emoción que les acompaña es la indignación. Claro. Porque ahí están trabajando por Obvio. los niños, por Claro, no sé qué. claro. Les mueve la indignación. Entonces, ojo que las emociones son muy importantes para Súper, darnos sentido súper a las importante. decisiones, a las conversaciones, a transmitir qué es lo que queremos. Y en esta conversación interna mía de no saber expresarme, no saber hacer peticiones, me autocensuraba y andaba con mi careta de que todo me encantaba. Welcome to life. Ajá, Sí, porque sí. yo soy una persona alegre normalmente, pero también quería evitar otras emociones y no sabía cómo. Sí. Entonces creo que el camino de la alfabetización emocional puede ayudarnos a ser más compasivos. ¿Qué piensas tú? Totalmente. Y ahora que dices eso, que yo soy una persona alegre, ¿no? Si tú eres una persona alegre, yo también me voy atrás, pero ya va, yo soy una persona alegre, pero yo también soy una persona alegre en general, ¿no? Pero yo soy una persona alegre, o a mí me dijeron que yo era una persona alegre. Ya, ahí te vas más profundo, ¿no? Como, ya va, a mí me dijeron... Vamos a hacer un diario. Sí, ahí me dijeron que yo era una persona alegre y que yo era suficiente. Y claro, si yo soy una persona alegre y a mí me dijeron eso y eso fue lo que a mí me reforzaron cuando yo crecí, lo que sea, no digo que esto sea la realidad, probablemente en mi caso, pues que sí. Cuando tú llegas a los 35 años, tú no sabes cómo es la tristeza. Claro. No tienes ni idea de cómo es la tristeza. Porque obviamente no vas a saber, porque tú construiste un mecanismo porque a ti te dijeron que tú eras una persona alegre. Y tú tienes que estar alegre todo el tiempo. Y estar alegre todo Y el es un tiempo... falso optimismo. Claro, y estar alegre todo el tiempo implica no conectarte con tus emociones y cuando tú tienes un problema, que estás atravesando por un problema difícil, que te sientes mal, que estás despechado, que estás triste, que estás frustrado, lo que sea, a ti te cuesta tener apertura emocional con otra persona. Para tú decirle, no, lo que pasa es que lo que estoy es cagado, tengo miedo. Claro, tengo esto, porque no nos tengo lo damos otro. permiso de ser vulnerables ante otras emociones porque simplemente no sé cómo habitarlas, no sé cómo vivirlas. No lo sabes. No lo sé. Es ojo, no porque estemos hablando de esto tampoco es que tenemos eso dominado, ¿no? Eso es un trabajo Pero día a día, de todos los días y todos hasta los que sí. días. Yo siempre digo, cuando tú ves, no hay manera de desver. No hay manera de desver. Después que te Si tú te despiertas, subes, ya no hay para no atrás. te puedes dormir más. Sí, al tema de no nombrar las emociones, a mí me pasó, por ejemplo, no hace mucho incluso, el año pasado, que fue a terapia, una de estas sesiones, entonces, ¿sabes? El típica pregunta, ¿qué te trae por acá? ¿No? Y tú no sé. No, yo sabía, Ajá. pero no era eso. Claro, tú en el proceso te das cuenta que yo como, bueno, lo que pasa es que creo que me estoy sintiendo un poco triste.
¿no? Y bueno, yo me quedo como con esa idea, explico lo que ha pasado, no sé qué, no sé qué. Quinta sesión. ¿No será que tú...? Y ahí yo hago mi conexión y digo, ya, pero es que yo no estaba triste porque yo no me sentía triste realmente. Yo me sentía era de otra manera. Lo que pasa es que no sabía qué nombre ponerle a esa manera porque no tengo No la lenguaje, conocía. porque no la conocía. Y no es que no la conocía, que no la he sentido. Lo hemos sentido todo, probablemente. Lo que pasa es que no sabemos nombrar eso que sentimos. Y en no ese atábamos. momento. Y no sabemos atar Ajá. tampoco, ¿no? Porque también parte de que tú aprendas a nombrar las emociones es que también tú que también tú conozcas tu propia historia y conozcas de dónde vienen ciertas cosas y ciertos patrones para que tú puedas decir, ya va, esto viene de aquí, entonces probablemente lo que yo estoy sintiendo me estoy sintiendo no visto. Y eso cómo se siente en el cuerpo, por ejemplo. ¿Okay? Y cuando te sentiste que ya eras consciente de ti, Todavía no. bueno, todos los días uno trabaja Exacto, un exacto. espacio para hacerse más consciente. ¿Cambió tu mundo externo? Totalmente. Te lo puedo decir totalmente. O Ajá. sea, ¿Y hubo pérdidas de amigos, ganancias de nuevos amigos? ¿Cómo manejaste tú ese yo existencialista respecto a los entornos? claro, como esto es un trabajo de O sea, siempre. trabajando con la Sí. aceptación, porque si me hablas sí. de siempre estoy buscando pertenecer y que me digan, ok, palmadas como dice la foca, bueno, empiezo a lidiar con esto de no es necesario, Claro. estamos ok, este es mi proceso, cuando estoy en este patrón me doy cuenta, pero al contrario, ¿qué has ganado y qué has perdido al darte cuenta de con los cómo va tu amigos, vida? por ejemplo, con los amigos que quedaron o que se han quedado, porque esto es un proceso también de siempre, ¿no? La gente igual entra y sale, es normal, ¿no? Pero con las amistades que tengo, y es una amistad mucho más, un vínculo mucho más fuerte, porque te das la oportunidad de abrirte más y de entender y de llevar la conversación desde tu lugar y no desde el lugar del otro. Eso es un aprendizaje muy grande. No es como... no es la conversación acusándote a ti. Tú todo el tiempo haces esto y tú no me llamas y tú no, sino más bien es como yo no me siento tan contento cuando tú de repente pasas mucho tiempo sin hablarme. Es diferente a que yo te acuse, a que yo te diga, coño, ¿cómo me hace sentir que tú no me prestes atención? Por eso es importante, y yo entonces, también estoy hablando de descubrir. mi necesidad, necesito que me prestes atención, que me veas un poquito más, ¿no? No tienes por qué hacerlo. Pero yo sí me doy el espacio de decirte cómo me siento. Expresarte. De expresarme. Y si tú quieres, cada vez más, ¿no? Porque esto tampoco es tan fácil, muchachos. Y si quieres, bueno, si quieres tú me das eso que necesito. Y si no, también está bien, no pasa nada. Pero con los amigos los vínculos son mucho más fuertes. Eso es parte de la respuesta de la pregunta que me estás haciendo. Y lo otro es cómo cambió mi vida o lo que más cambió fue mi aproximación con las cosas, ¿no? Yo siempre no siempre realmente, pero tengo mucha más capacidad de atajarme. Y eso es una cosa que yo agradezco a todas las herramientas que yo he aprendido porque me ha ayudado a ser una persona mucho más aterrizada y mucho más conectada con el presente, ¿no? Ahora, si eso es un acto compasivo, atajarte, cuéntanos cómo lo haces, a ver si la audiencia puede identificarse con ese acto. Nos regalas un acto compasivo y lo ponemos en práctica. Y quien lo ponga en práctica y nos quiera compartir en los comentarios, después que escuche esto y diga, sí, lo puse en práctica y me pasó esto cuando lo puse en práctica, creo que es una forma muy linda de crear comunidad respecto a los actos compasivos y respecto a conocernos y ser amable con nosotros. A ver, te puedo dar un ejemplo. Un ejemplo puede ser que nos levantamos y nos vamos a ver en la oficina y resulta que a ti se te olvidó algo, ¿no? Y estamos hablando en la vía, no, estoy llegando, no sé qué, a ti se te olvidó algo que tenías que hacer, que me involucraba a mí, ¿no? Y que me va a afectar a mí en mi trabajo. Y además vas a llegar tarde ese día, etc. Y yo, en otro momento, yo me hubiese puesto energúmeno, como
coño, ¿por qué? O sea, te hubiese formado un peo. Estoy tratando de buscar como palabras que no sean tan venezolanas, pero no me vienen. O te arma un berrinche, ¿sabes? O Sí, o sea, tú llegaste tarde, como no hiciste frustrado, lo- como sí, cómo se te frustrado, ocurre, sé no qué, te ta, ta, ta. comprometes. Algo que yo integré en mi vida es lo que tú haces cuando tienes las ideas. Ya, voy a hacer una pausa, yo no voy a seguir hablando contigo, yo necesito un momento para pensar y preguntarme ¿por qué a mí me molesta tanto que tú no hayas hecho esa actividad que te correspondía hacer? Porque además probablemente no es una actividad tan urgente, se puede hacer más tarde, ¿sabes? No es esencial, no es de vida o muerte, pero porque a mí de verdad me irrita tanto que No hayas llegado. no hayas llegado o no hayas hecho la tarea que tenías que hacer, que me involucraba, que además tú te habías comprometido a esa tarea, ¿no? Entonces yo me tomo esa pausa para preguntarme. Es un momento de compasión, pero es un momento también sumamente incómodo, ¿ya? Si tú estás conectado con tu ser interior, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que a mí lo que me molesta es que María no me está viendo lo suficiente, como a mí me gustaría que me vieran. Que a mí me gustaría que me vieran, a mí, no a ella, ¿no? Porque ella es María y María me va a ver como ella aprendió a verme y como ella sabe verme, ¿no? O a mí me molesta que realmente yo esté siempre atento a todas las cosas que me involucran con María, pero María no está dando lo mismo que yo. Entonces yo estoy dando más, pero tampoco quiero que me des tanto. No quiero que me des igual como yo te doy, porque si no, entonces yo salgo de... El que da más. El que da más y me quitas el espacio en la relación de poder que hay. Siempre cuando alguien da más se genera una relación de poder. Yo te doy más y tú te sientes comprometida a tener que darme siempre. No siempre, muchachos. Quiten el siempre de aquí, por favor. Al que Cortamos va a lo editar siempre. pues le pongan al siempre un pito. Un pi. Entonces, claro, esa pausa y esa pregunta que yo me hago, me va a ayudar. ¿A qué me va a ayudar? Primero yo a entender por qué me siento así, pero además cuando yo llegue a la oficina, yo no te voy a poner cara de culo a ti. Yo llegué y vamos a trabajar y te voy a decir, coño, la próxima vez que no se repita, vamos a tratar de hacer las cosas puntuales porque nos va a retrasar. No va a haber ningún problema acerca de esa situación. Porque yo tuve la capacidad de hacer esa pausa. Ojalá uno siempre tuviese esa capacidad, no siempre va a pasar así. No, y también es humanizarnos. Claro. O sea, aquí creo que Porque la tampoco idea eres un es... robot, tampoco vas a estar- No. Y ¿sabes qué me pasa a mí? Cuando veo a alguien que manda y yo digo, ay, yo también quiero. Claro. Porque a mí, claro, hago el trabajo y lo hago por mí además. O sea, yo quiero ser amable conmigo, se va a reflejar en el entorno, pero no por eso me voy a prohibir. Claro, y lo otro que he aprendido que tiene que ver con este mismo ejemplo es que si por ejemplo no se da esa pausa, porque ese día amanecí con mi apellido atravesado y con mis ancestros despiertos, yo voy a llegar a la oficina y yo voy a llegar molesto, yo voy a llegar con mi cara de culo número 54 y yo te voy a decir 3 cosas, pero algo que he integrado es cuando pasan las horas, te voy a decir, coño, discúlpame en la mañana, lo que me dijiste, coño, me descontroló, sé que llegué con mala actitud. Eso también es una... Echa para atrás. Echa para atrás. Hay que echar Pero para atrás. pues, porque aquí es una relación, aquí estamos humanizándonos y humanidad compartida, Sí, como sí. siempre como Hay que aprendí echar con para atrás Claudio. porque además si tú te perdiste de ser compasivo en ese momento, entonces si tú no retomas esa autocompasión, lo que tú vas a hacer es que vas a generar una fricción en esa relación que no se va a arreglar porque no echaste para atrás. ¿Sabes? Como que no viste para atrás y dijiste, en la mañana estaba como malito. ¿Sabes? Discúlpame y tal, voy a tratar de gestionar y me gustaría que de tu parte, qué sé yo, ¿sabes? Hablarlo. Es un trabajo. Es un trabajo porque básicamente es incómodo. Y a la gente no le gusta incomodarse, la gente quiere estar todo el tiempo jijiji, jajaja, y que todo está bien y todo está tranquilo y después lloramos todos solos en el baño. No, ¿por qué? Si para eso te tengo a ti, yo también quiero sentir y también quiero explayarme como me salga.
de la forma más genuina posible. Y si en esa genuinidad hay algo que a ti te va a molestar o que te arrastra a una situación que no es tan cómoda para ti, yo después probablemente voy a tener la capacidad de decirte, coño, discúlpame, no voy a tratar de no hacerlo, tengo este tema, porque se supone que tenemos una relación, hay un vínculo, ¿no? No, es que estoy fascinada, Dilmer, de esta conversa porque nos has regalado tu proceso y yo estoy segurísima que quien nos vaya a escuchar se va a identificar con ciertas partes de tu proceso. Empezamos Ojalá. con la creatividad, pues la realidad es que la creatividad es uno de los haceres, porque la construcción del ser es mucho más profundo. Total. De cómo al final, si soy mamá, cómo estoy siendo mamá, si soy esposa, si soy amiga, si soy coach, si soy ahora podcaster. Ese es el resultado. El resultado quizás nosotros empezamos de la creatividad, claro, pero cómo es el proceso para que el resultado de alguna manera nos ayude un poco a ser más conscientes, a estar presentes y por supuesto a ser amables, en principio con nosotros para poder ser con los demás. No, y si tú atraviesas ese proceso, y este podcast es un ejemplo, el resultado no solamente va a ser esto que ustedes están viendo, el resultado va a ser que tú frente a la cámara te vas a ver como tú, y no te vas a ver como alguien que no eres tú, ¿me explico? Y cuando tú te veas otra vez vas a decir, ya va, la María de ese momento era una María que quería hacer eso, que se sentía cómoda y que había atravesado su proceso incomodándose, diciendo si esto era bueno o era malo, a quién invito, qué voy a estar diciendo yo, si yo, imagínate tú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y parte de no atravesar ese proceso, que pasa mucho ahora con el mundo de las redes sociales, ya vamos a ir cerrando, porque sé que me estás haciendo seña abajo. El mundo de las redes sociales, que la gente quiere hacer y quiere estar, y eso está cool, pero la gente lo que quiere es tener una cuenta de Instagram o cualquiera que sea la red social para publicar, para tener, saltándose ese proceso. Entonces tú te das cuenta que tienen esa cuenta y a los 3 meses abandonan porque no se sienten bien, porque no están cómodos. Claro, amigo, porque es que por ahí no es, porque la cuenta de Instagram es ponerlo afuera. Eso es lo más fácil realmente, abrirte una cuenta y usar Canva y poner tu publicación. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es ¿qué estamos contando? ¿Qué quiero contar? O sea, ¿qué quiero esta contar? cuenta. ¿Y es Instagram acaso? Y yo quiero verme reflejado en esto a futuro. ¿Y esto realmente conecta conmigo o es porque la gente lo está haciendo? ¿Me explico? Ese proceso es el que realmente nos va a dar coñazos para que cuando nos sentemos frente a la cámara, si es que tú lo quieres hacer, tampoco la gente está obligada a tener que compartir sus historias, ¿no? Se vea genuino y no se vea algo como ahí está actuando para ganarse a un público, y cuando yo te consigo en la calle me doy cuenta que tú no eres esa persona, sino eres otra. Eres la persona de la cara de culo 354. Exactamente. Acompañarnos para ser más auténticos, acompañarnos para ser genuinos, no importa si son 100, 20, 300,000, bienvenidas las que sean, pero sin dejarnos de lado a nosotros mismos. Totalmente. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. ¡Qué belleza de conversación! Bueno, creo que hay que compartirlo a todo el mundo, el mundo entero. Muchísimas gracias por acompañarme compasivamente. Chao, chao.